¿Cuál es la historia más aterradora que conoce y que es 100% cierta? Mi padre y unos amigos se emborracharon, y se fueron a dar una vuelta por unas carreteras secundarias, y fueron tan rápido como la camioneta podía ir siendo adolescentes. Mi padre estaba algo menos borracho que los demás y acabó exigiendo que le dejaran bajar. Pararon y él y otra chica se bajaron. Él y la chica empezaron a caminar hacia el pueblo mientras los otros tres salían a toda velocidad en dirección contraria. A menos de 1,5 kilómetros de donde se bajaron hay una curva muy cerrada, que no tomaron y chocaron contra un árbol cuando iban a 3 dígitos, millas por hora. 2 de ellos murieron en el impacto, y la única razón por la que el tercero sobrevivió es porque se estrellaron frente a una casa en la que vivían 2 médicos. El superviviente quedó paralizado y perdió la pierna, y parte del brazo y estuvo en el hospital durante 8 meses antes de morir. Esto fue en los años 60. Así que la atención médica no era lo que es hoy. Cuando obtuve mi permiso por primera vez, mi padre me llevó a esa esquina para explicarme la importancia de la conducción segura. Me puso la piel de gallina lo cerca que estuvo de estar en el camión. Dijo que el padre del conductor consiguió que lo que quedaba del camión se colgara en el centro de la ciudad durante meses para que sirviera de advertencia a todos. Eso es aterrador. Me perdí una situación así hace años. Estaba pasando el rato con un colega en los bares, y salimos para ir a su casa a fumar y jugar a los videojuegos. Su compañero de piso llega a casa del trabajo. Era camarero, y nos dice que se dirige a los bares y nos pregunta si queremos ir. Él conducirá. Vamos de un lado a otro. Pero al final decidimos quedarnos en casa. Resulta que el compañero había estado bebiendo mucho en el trabajo, pero no pudimos saberlo. Terminó volcando su jeep desde un paso elevado y cayendo más de 6 metros. Toda la parte trasera de su jeep, donde yo habría estado sentado, fue aplastada contra el respaldo del asiento delantero. La barra antivuelco se estrelló contra el lado del pasajero. Buddy acabó sufriendo graves lesiones cerebrales, y pasó los siguientes años aprendiendo a caminar y a hablar de nuevo. Todavía está bastante apagado y es muy diferente de lo que solía ser. Mi otro amigo y yo estuvimos muy cerca de un destino similar o peor. Ya lo conté aquí, pero una vez más. Mi amigo tenía un vecino que era un mecánico jubilado. Vivían en unas propiedades con grandes céspedes delanteros y largos caminos de entrada. Su vecino tenía un par de coches abandonados aparcados cerca de su garaje de los que cogía piezas de vez en cuando. Este vecino suyo empezó a oír ruidos mientras estaba sentado en su salón, procedentes de su jardín delantero. Cada vez que se acercaba a la ventana, no había nada. Supuso que era un mapache o un coyote o lo que fuera. Seguía escuchando el ruido. Así que salía a echar un vistazo, pero no encontraba nada. Ponía trampas y de vez en cuando atrapaba algo, pero el ruido persistía. Pronto, empezó a decir que oía voces procedentes del patio delantero, como susurros. Salía a buscar en el perímetro de su propiedad, pero no encontraba nada. Era persistente, así que empezó a llamar a la policía. Cada vez que los policías venían y miraban alrededor no encontraban nada, así que le dijeron que tenía que dejar de llamarlos por esto, y que tal vez tuviera una cámara de seguridad o lo que fuera. Así que este tipo pensó que estaba perdiendo la cabeza. Una noche de verano no podía dormir, así que fue al patio trasero a fumar un cigarrillo. De repente, oyó voces procedentes de la parte delantera de su casa. Apagó el cigarrillo y se escabulló hacia la parte delantera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se cerraban silenciosamente las puertas de su abandonada furgoneta de transformación. Volvió corriendo al patio trasero y entró en su casa, y llamó a la policía para contarles lo que había visto. La policía llegó y se acercó en frío, es decir, sin luces / sirenas, y cuando se acercó a la furgoneta, las puertas se abrieron de golpe, y un montón de gente salió corriendo en todas direcciones. Al registrar la furgoneta, los policías encontraron jeringuillas y parafernalia, y determinaron que la gente se estaba inyectando allí dentro. El jefe de mi amigo se compró un Audi A4 descapotable, cuando eran nuevos e interesantes. Uno de los puntos de interés eran los aros antivuelco desplegables que estaban ocultos a menos que lo hiciera rodar. Unos meses después de comprarlo, tuvo que probar esos aros antivuelco, ya que perdió el control y derrapó por un banco empinado de unos 10 metros de profundidad. Los aros antivuelco hicieron su trabajo, y sobrevivió con solo cortes y rasguños de los arbustos que había atravesado. El coche acabó en la dirección correcta y él se bajó. Volvió a subir por la orilla hasta el lado de la carretera, y llamó a la policía para informar del accidente. Mientras estaba allí, un conductor de un coche que había visto el accidente se acercó a hablar con él. Al acercarse por detrás,
El otro conductor le preguntó si estaba bien. El jefe de mi amigo se dio la vuelta para responder y cayó muerto. Se había fracturado el cuello, pero estaba entero hasta que giró la cabeza, momento en el que se cortó la médula espinal. Antes de que mi padre muriera, me contó una historia de cuando estaba en Vietnam en los años 60. Me habló de una misión en la que él y otro estadounidense con 5 combatientes del SIDG, aldeanos survietnamitas convertidos en combatientes, tenían la tarea de colocar sensores sísmicos en el suelo a lo largo de una red de senderos en lo profundo de la selva. Dijo que llevaban unos 2 días de misión cuando él y 2 de los combatientes se separaron del grupo principal para ir a vigilar un cruce de senderos cercano. Dijo que la selva estaba bastante tranquila ese día. Solo el sonido de los pájaros y los insectos y algún mono ocasional. Dijo que llevaban unas 3 o 4 horas vigilando la intersección del sendero, y que estaban decidiendo si seguir avanzando por el sendero o dar la vuelta, y enlazar con el resto de la patrulla. Antes de salir de la cobertura de la maleza, mi padre dijo que comprobó el camino por delante de ellos una última vez y preparó a sus hombres para moverse. Ahora aquí es donde la historia se pone interesante y contó esta parte con absoluta seriedad. Dijo que justo cuando empezó a salir al camino, vio a un soldado negro de la caballería de la Unión, de piel clara y con equipo de batalla completo, tendido a lo largo del camino justo antes de la intersección. Mi padre dijo que el soldado de la Unión tenía 2 pistolas, un rifle Spencer y un palo corto y curvado en la cadera. Mientras mi padre intentaba procesar lo que estaba viendo, el soldado le miró directamente y sonrió. Entonces el soldado se llevó lentamente un dedo a los labios como si le dijera que guardara silencio, y luego le indicó a mi padre que se apartara del camino. Mi padre dijo que le hizo una señal a sus hombres para que permanecieran ocultos, y recordó que mientras él se deslizaba hacia la selva en un lado del sendero, el soldado de la Unión hizo lo mismo en su lado del sendero. Menos de 10 segundos después dijo que el elemento principal de un grupo de MBA, soldados del ejército de Vietnam del Norte, caminó a través de la intersección del sendero a unos 30 pies de distancia. Mi padre calculó que el grupo estaba formado por unos 70 u 80 soldados equipados con rifles automáticos, ametralladoras ligeras y lanzagranadas propulsadas por cohetes. No tiene ninguna duda de que todo su equipo habría sido aniquilado en el acto. Dijo que, en cuanto los soldados enemigos pasaron, él y su equipo salieron de allí lo más rápido y silenciosamente posible y se reunieron con el resto de la patrulla. Informó de los soldados enemigos que su equipo había encontrado, pero decidió no decir nada sobre el soldado que había visto. Mi padre guardó este secreto durante muchos años. Solo me lo dijo justo antes de morir, y antes solo se lo dijo a su abuela en su lecho de muerte en los años 70. Dijo que cuando se lo dijo a su abuela, ella sonrió y sin abrir los ojos le dijo: ¿viste al viejo Red Tom? Red Tom era mi tatarabuelo. Era un hombre libre, mitad negro / mitad creek, que fue explorador del ejército de la Unión durante la Guerra Civil, y más tarde sirvió con la caballería de los Estados Unidos en el oeste americano. Era conocido por llevar 2 pistolas, un rifle Spencer y un garrote Creek a la batalla. Un grupo de chicas de mi grupo de amigos decidieron tener una noche de fiesta y terminaron en el club gay local. No puedo recordar por qué no fui, pero me alegro de no haber estado allí, aunque también desearía haber estado para poder ayudar. De todos modos, se dieron cuenta de una chica en la pista de baile que parecía súper fuera de lugar. Llevaba pantalones de deporte y una camiseta. No llevaba maquillaje y tenía el pelo recogido en una coleta. También llevaba una mochila. Básicamente, todo lo contrario a la vestimenta típica de un club, y para nada lo que alguien suele llevar a este lugar. Dijeron que también parecía muy aturdida y, lo que es más importante, que había un hombre muy grande que la agarraba, y se le tiraba encima y ella estaba allí de pie dejando que pasara. Uno de mis amigos trató de acercarse a ella para preguntarle si estaba bien, pero el tipo habló por ella e insistió en que era su novio y que solo había bebido demasiado, pero que estaba bien. Todo el mundo sospechaba, pero en ese momento no había mucho más que pudieran hacer, así que se limitaron a vigilar a los dos. Al final, el chico dejó la pista de baile para ir a la barra, y mi amigo pudo volver a hablar con la chica. Le dijo que estaba extremadamente fuera de sí, y que parecía más probable que la hubieran drogado que simplemente estuviera borracha. La chica consiguió transmitir que no conocía al hombre con el que estaba y que quería marcharse. Así que mi amigo la agarró y se dirigió a la salida, pero no antes de que el tipo volviera. Inmediatamente se puso furioso. Se puso en la cara de mi amiga y empezó a gritarle. Se intensificó hasta el punto de que acabó golpeando a mi amiga, que esquivó el puñetazo por los pelos. Por suerte,
Otra persona había ido a buscar a un guardia de seguridad, y pudieron evitar que este tipo hiciera daño a alguien. Lo que significó que mis amigos y la chica pudieron salir sanos y salvos. Cuando se fueron, ella todavía estaba muy alterada, así que nadie pudo sacarle toda la información, pero dijo que el tipo la había estado siguiendo por toda la ciudad durante todo el día. La parte realmente aterradora es que el personal del bar no pudo hacer técnicamente nada más que echar a este tipo después de que mis amigos se hubieran ido. Uno de ellos llamó a la policía y les dio una descripción del tipo, pero dijeron que no podían hacer mucho más que estar pendientes de él. Así que lo más probable es que todavía esté por ahí en algún lugar y pueda volver a hacerlo. A finales de la década de 1950, la Unión Soviética encabezó una campaña para convencer a la Organización Mundial de la Salud de que la viruela podía ser erradicada. La viruela es una enfermedad altamente contagiosa que es específica de los seres humanos. Hasta donde sabemos, ninguna otra especie en la Tierra puede contraer o transmitir la viruela. En 1977 se identificó y eliminó el último caso de viruela y se erradicó la enfermedad. Sin embargo, en lugar de destruir las últimas muestras genéticas de la enfermedad, las superpotencias de la Guerra Fría decidieron almacenarlas. Algunas fueron a la Unión Soviética, y otras a los Centros de Control de Enfermedades de Tlente, Chorche. Los soviéticos comenzaron un programa de armificación. Esto significa que intentaron hacer una cepa de viruela más fuerte, más contagiosa y más letal. Intentaron cruzarla con otras enfermedades como el ébola, creando enfermedades quimeras totalmente artificiales. Cultivaron viruela en el laboratorio por toneladas y la mantuvieron cargada, lista para ser disparada en misiles hacia Estados Unidos. Pero no es un misil lo que da miedo. Una sola ampolla de vidrio de la materia, estrellada contra la pared de una estación de metro en Nueva York o Chicago o Tokio podría desencadenar un brote mundial. Muy pocas personas vivas hoy en día han sido vacunadas contra la viruela, y solo hay unas pocas dosis de vacunas disponibles. En caso de un brote, nuestra capacidad para fabricar vacunas se vería rápidamente superada. Si la persona equivocada tuviera en sus manos el arma biológica soviética contra la viruela, podrían morir miles de millones. Las armas nucleares son bastante malas, pero al menos requieren que estalle una guerra general para poner fin a la civilización humana. Un arma biológica contra la viruela no requiere una guerra, solo un fallo de seguridad. 100% cierto como me pasó a mí. Probablemente sea más espeluznante que aterrador. Te dejaré ser el juez. Hace muchos años, antes de que existieran los teléfonos celulares, teníamos estas cosas llamadas localizadores atados a nuestras caderas. Alguien te llamaba con su número de teléfono, y tú le devolvías la llamada cuando llegabas a un teléfono. Como técnico de guardia que trabajaba en el campo audiovisual, mi localizador sonaba todo el tiempo. Como la mayoría de la gente que utiliza buscapersonas, nuestros clientes sabían que si seguías tu número con un 911, eso indicaría al técnico que dejara lo que estaba haciendo y llamara de inmediato. Aunque siempre estaba ocupado, rara vez o nunca recibía un 911. Una tarde, viajando de Orlando a San Petersburgo por la Interestatal 4, mi localizador suena con un número que no reconozco, seguido del 911. Encontré la primera salida, y me detuve en una pequeña parada de camiones en las afueras de Plant City, para usar el teléfono público. Tardo unos 3 minutos como máximo. Entro, pido algo de cambio y me dirijo a la pared donde hay 4 teléfonos públicos para elegir. Introduzco mi moneda y marco el número que aparece en mi fiel localizador. Suena, y suena, y suena, y suena. Me digo a mí mismo, que ¿quién me llamaría con un 911 y no contestaría su teléfono? Es justo en ese momento cuando noto otro sonido de timbre además del que está en mi oído. Me quito el auricular del oído, y 2 teléfonos más allá en la pared otro teléfono de pago está sonando, pero con una llamada entrante. Cuelgo el auricular y el otro teléfono deja de sonar. Me acerco unos pasos, cojo el auricular y miro el número de teléfono impreso encima de los botones, miro el número de mi localizador, miro el número del teléfono, vuelvo a mirar el número de mi localizador, vuelvo a mirar el teléfono, excepto el 911 que son idénticos. Me quedo sin aliento por un segundo, y luego me dirijo a la chica del mostrador, y le pregunto si ha visto a alguien usar el teléfono público. Me dijo que yo era la única persona en la tienda en la última hora. Todo el episodio duró probablemente 15 minutos, pero hombre,
Estaba asustado, los pelos de la nuca se me pusieron de punta y solo quería salir de allí. Llegué a unos 16 kilómetros por la autopista, y me encontré con una escena que parecía una bomba. 2004 coches amontonados con un remolque de tractor que transportaba una carga de acero que se había desprendido, con policías estatales y paramédicos que acababan de llegar. Me hice a un lado y ayudé lo mejor que pude, pero todo se acabó en cuanto empezó. No tengo ni idea de por qué conseguí esa página, ni de quién, ni de qué, pero estoy convencido de que si no lo hubiera hecho, no estaría vivo para escribir esto hoy.